Hola, buenas tardes. Qué gusto tenerlos aquí. Yo me llamo Federico Ruiz, mi compañera en esta ocasión es Diana Lucía Villegas. Ella es una persona que es historiadora. Voy a leer mejor su biografía, ella me la envió y me parece mejor leerla porque tiene cosas que son muy importantes y que no quisiera omitir. Dice: historiadora de la Universidad de Antioquia, estudiante de maestría en Patrimonio Artístico de la Universidad de Buenos Aires y miembro del colectivo Sumac Causal y voluntaria el audio aquí. Listo, qué pena la interrupción. Y miembro del colectivo Sumac Causal y voluntaria de Corpo Zuleta, ¿cierto? La Corporación Estanislao Zuleta. Y también algo muy interesante que no sabía yo es que ella es una sicuri. Yo, digamos, enuncio esto de manera general, ella nos ahonda también en estos temas y obviamente también en el tema pues, que nos trajo acá, que es hablar de la fiesta de la Virgen de la Candelaria y todo como lo que hay alrededor. Un tema súper interesante. Antes de eso, antes de darle la palabra a Diana, creo que es importante para la biblioteca, también para las demás personas que quizás nos vean, hablar brevísimamente sobre la biblioteca y su programación, ¿cierto? Talleres de lectura los sábados, los jueves programas sobre genealogía, para los que tienen niños también está el espacio de la sala infantil que es realmente muy lindo, hay programación los martes, los jueves en la tarde. Desde la Torre de la Memoria también hay una cosa súper interesante que es el recorrido allí en la Cámara de Maravillas, que es otro espacio súper interesante de la biblioteca. Entonces, bueno, después de ese pequeñísimo aviso parroquial, ahora sí, Diana, cuéntanos, pues empezando por aclarar qué es ser sicuri. Bueno, voy a explicar. Bueno, ser sicuri es interpretar este instrumento. Siku se llama el instrumento, que significa todos atados en quechua, y sicuri es quien lo interpreta. Yo pues desde la Escuela Popular de Sicuri, de la que hago parte ya hace 2 años y medio, pues me he encargado mucho también como de hacerle como divulgación como todo el tema de las Warmi Sicuris, porque precisamente las mujeres sicuris no han estado muy metidas como desde la interpretación del instrumento, porque los pueblos andinos, los pueblos del sur, pues como Argentina, Bolivia, Perú, las mujeres no pueden tocar el instrumento o no son bien vistas tocando ese instrumento, porque se dice que ya deben de estar en la casa, con su familia, con sus hijos, se dice que si tocan el instrumento se van a quedar estériles. Entonces también ha sido como una lucha de ellas por tocar pues ese instrumento pues que es milenario y que es tan especial pues para quienes lo tocamos, pues y es como la conexión también con la madre tierra. Ah, qué nota, o sea que Diana, además de, digamos, historiadora y todos estos temas asociados a la historia, es, digamos, contracultural en materia musical. Sí, señor. Llevando la corriente, qué bueno. Sí, señor. Vale. Chicos, estamos en este espacio, se llama Extrañar el Carnaval, lógicamente es sobre estas fiestas y queríamos hacer una brevísima introducción con 2 slides, digamos, muy gráficos en los que yo traté hacer una reflexión súper sencilla, es esto: hay un montón de banderas de Colombia, ¿cierto? Un montón de escudos de Colombia, desde la época de la Nueva Granada, desde las provincias unidas de la Nueva Granada, desde la República de la Nueva Granada, desde los Estados Unidos de Colombia, desde la República de Colombia, que es el nombre que tenemos actualmente, y hay un montón de banderas también, ¿cierto? Y lo que quería significar con esto es que muchas cosas cambian, pero hay 2, digamos, de las muchas, hay 2 que nos reúnen acá, que son la fe y la fiesta, 2 componentes culturales que vemos cada día, digamos, en nuestra región, en nuestro país, en nuestra cultura e incluso, lógico es decirlo también, dentro de la vida humana, ¿cierto? La fe y la fiesta, creer en algo y celebrar. Este diapositiva siguiente, Noemi, tiene el mismo fin y es así como cambiaron las banderas y como cambiaron los escudos, también cambió el territorio. Primero más grande, se fue haciendo chiquito, chao Panamá, chao Ecuador, chao Perú, simplemente ahora Colombia. Mientras tanto siguen la fe y la fiesta. Y ahora sí, le dejo con todo el gusto la presentación a nuestra compañera Diana. Bueno.
Ajá, es que no sé dónde está. Anda, continúa, por favor. Bueno, está pues la presentación, está como diría en varias partes. Primero es todo el tema de la historia de la fiesta, desde cómo se originó. Entonces, primeramente, pues está el asunto desde el cristianismo, desde dónde viene esta historia. Y bueno, el 2 de febrero, que es el día de la fiesta de la Candelaria. Tú le dices a Noemi que si te la pasa, listo, Sí, porque señor. ella es la que la controla allí. Sí, señora. Qué pena, un corto de información. El 2 de febrero es el día de la fiesta de la Candelaria y entonces se dice que es el 2 de febrero porque son los 40 días después del nacimiento de Jesús, cuando ya es la purificación de la Virgen, en este caso, y ella va donde el maestro Simeón, este profeta, y debe llevar entonces, según la tradición, unas tórtolas o unos cabríos. La representación iconográfica de la Virgen es pues la Virgen con unas tórtolas en el brazo derecho y en el izquierdo tiene el niño. Y también la representación es con una candela, como significando que Cristo es la luz del mundo y que ya después de este ritual ya ella pues queda limpia según la tradición bíblica. Puedes pasar, por favor. Esto que ella mencionó es súper importante porque la verdad uno… O sea, yo digamos que he sido muy poco lector de la Biblia, probablemente algunos de acá sí la hayan leído, y resulta que esa imagen que cuentan a través de palabras en la Biblia, los pintores, los artistas, la volvieron los cuadros, ¿cierto? Y estos cuadros después terminaron, digamos, digamos, volviéndose parte de la cultura, digamos, religiosa y esto, pero entonces es una traducción de las palabras a las imágenes. Bueno, esta imagen es como la imagen de la Virgen de la Candelaria en Tenerife, en las Islas Canarias, que sería la imagen original de donde se desprende esta fiesta, esta tradición. Entonces se dice que dos pastorcitos encontraron la imagen, que era la imagen de la Virgen con el niño y una candela y las tórtolas, y ahí es como que donde se desprende pues la tradición, la iglesia está ahí donde se encontraron pues la imagen. Y esa es la patrona de los marineros, es como la que los protege en sus viajes y eso. Bueno, puedes pasar, por favor. Bueno, acá entonces sigue como todo el tema de las fiestas, que está como tan ligado a nuestra tradición, a nuestra forma de gozarnos. Puedes pasar. Eso, esas diapositivas a veces son como una especie de tema introductorio, ¿cierto? Como una guía dentro de la navegación. Entonces, dale, vamos de España, de las Islas Canarias, y vamos como acercándonos a América y a territorios, digamos, más cercanos y a lo que somos nosotros. Sí, pues por ejemplo esta fiesta es muy celebrada en muchas partes del mundo, pues acá pues que viene desde España, acá en América Latina, en Argentina, en el norte de Chile, en Perú. En Colombia pues ya les iré mostrando más o menos, como les iré como contando un poco estas tradiciones, por ejemplo ya antes como conectando el tema de la Virgen de la Candelaria como con otras fiestas que también se celebran acá. Antes está por ejemplo todo el tema de los carnavales y por ejemplo el carnaval que está en particular, por ejemplo, el Carnaval de Barranquilla, que se celebra precisamente antes del miércoles de ceniza, porque es como eso, como ese goce, esa fiesta, antes del regocijo, de la meditación que es la Semana Santa. Y la Semana Santa que precisamente es tan especial en lugares como Monpós, Popayán, Santa Fe y Antioquia. Y oíste, Diana, entonces es según la tradición religiosa, según lo que pude entender disfrutes, óyesela, que sigue un momento de reflexión. Eso, precisamente es como la idea de los carnavales, que viene desde la Edad Media, como el carnaval que es no comer carne, porque ya viene ese momento de regocijo, de reflexión en esta Semana Santa. Y también se dice que el carnaval viene desde Grecia, con el dios Dionisio. Lo dionisiaco. Ajá, como ese goce de, bueno, vamos a la fiesta, de ese regocijo, pues, y como el goce de todo lo que viene, ¿cierto? Como una forma de desfogarnos, como lo menciono pues yo en el trabajo. Oíste, y aquí tenemos una diapositiva, digamos una imagen que es asociada a las fiestas de San Juan, porque digamos esto está relacionado, en que se terminaban uniendo, digamos, estos ritos,
o estas creencias? Por ejemplo, en particular, como en las fiestas de San Juan y de San Pedro, se celebran y se conectan con las de fiestas del Bambuco, en lo que es el Huila y el Tolima, porque es como esa época de la cosecha, de la siembra, cómo se cambia una estación a otra, que nosotros pues no tenemos como esos cambios, pero cómo se apropia precisamente pues como la iglesia y también como con el tema de las cosechas. Por ejemplo, acá muy particular, en la época de lo que es el mitad de junio, pues con el tema el cambio de estación, el Inti Raymi, que es la fiesta del sol para los indígenas, que se hace acá en el Cerro Arbolador, y acá con los cabildos indígenas se ha venido reactivando desde más o menos 2017, si no estoy mal, y se reúnen los cabildos, allá se hace una oración al sol, se espera la llegada del sol, entonces por un lado es como… Actualmente, o sea, no es Sí. que estemos hablando de hace 70, 200, 500 años, sino actualmente lo hacen. Sí, señor. Súper Ustedes chévere. más o menos como desde marzo se empieza como a organizar qué es lo que se va a hacer para la celebración del Inti Raymi en junio, y es eso, como que entonces se hace esperando el sol ese 20-21 de junio, ese fin de semana. Entonces, por un lado, es como celebración indígena que siempre ha estado, y eso, como que el Cerro del Sol siempre fue el cerro de los indígenas, de los aburrades, y ahí se dice pues que está el cementerio indígena y que pues que es como todo eso que se ha reivindicado desde las investigaciones. Pero entonces se une la fiesta del Inti Raymi, la fiesta de los indígenas, con la fiesta del Corpus Christi, que ya puedes pasar, por favor. Se une la fiesta indígena con las fiestas, digamos, de tradición católica, Sí. ¿cierto? En un Porque… sincretismo ahí interesante, Ajá. me imagino, propiciado por la iglesia, lógico, me imagino, para ampliar su feligresía, Sí. me imagino. Eso, porque entonces, claro, o sea, cómo atraer a los indígenas, entonces miramos como la custodia, que es lo que se expone en la fiesta del Corpus Christi, tiene forma de sol, en la fiesta del sol, entonces como ahí es como una forma de que la iglesia traiga pues como a los indígenas. Ahora que mencionan la palabra custodia, pues no sé, la verdad es muy lindo ver esas custodias en la vida real, ¿cierto? También Sí. es muy impresionante porque son inmensas, son macizas, una cosa que es como muy exuberante, ¿cierto? Entonces, vale, muy chévere cómo unen, digamos, la Virgen con el sol para, digamos, atraer a esa población a que se vincule a esa religión, ¿cierto? Sí. Vale, Claro, súper. también como todo el tema de la Virgen con la fertilidad, entonces como también las cosechas y se va uniendo Súper. las fiestas religiosas con las profanas. Bueno, y la Semana Santa, por ejemplo, que es tan particular, entonces como les comentaban, lo que es Monpós, Popayán, Santa Fe de Antioquia, que es una fiesta muy familiar también, porque en estos lugares, pues por ejemplo, que están los cargueros, que son los que llevan pues los pasos, cada estación del Vía Crucis, que entonces, claro, por ejemplo, los cargueros son de tradición, cada carguero luego le pasa la tradición a su hijo, entonces es muy especial cómo se van dando esas tradiciones en la Semana Santa, y se viste de una manera muy particular, así muy lúgubre, con vestidos azules. Lo que estás diciendo me toca de manera directa, porque mi familia, digamos, es asociada a la Semana Santa. Sí. Y lo que estás diciendo es tal cual. O sea, en mi familia, en el municipio de Barbosa, los que son como los más pro cargan la Virgen y el resucitado, ¿cierto? Y cuando el papá ya no quiere, ya no puede, ya simplemente siente que es el momento, pasa lo que dijiste, y es, bueno, hijo, usted quiere hacerle, llegó su momento, claro, papá, venga, le hago, y se cede en el turno. Va pasando como de generación en generación. En mi caso, pues debo decirlo, yo soy simplemente el fotógrafo, que ese es, digamos, mi rol dentro de la tradición familiar, pero sí es muy chévere lo que dices de cómo es un momento solemne y que pasa de uno en uno los miembros de la familia. Y yo creo que las fotos muy particulares, pues también las que están ahí en la presentación, que muestran cómo la gente sale en ese momento, en el caso, pues el día más representativo es el Viernes Santo, que se hace el Vía Crucis, y el Jueves Santo también como el momento, ¿cierto? La cena del Señor, cuando Él es aprendido ya para la crucifixión. Esa es una
procesión muy particular, que es el prendimiento, como se le llama tradicionalmente, porque es muy lúgubre, es de noche, entonces la gente sale así con las velas, y es muy bonito también entonces cómo se hace esa tradición de manera pues en esos pueblos que son coloniales, porque las figuras vienen desde hace mucho tiempo, del arte quiteño que es siglo XVII, XVIII, entonces también es ver cómo esa tradición se va dando y las familias precisamente son como las encargadas de vestir los santos, entonces como la preparación que va con la Semana Santa pues también. Ok, y la última que estamos observando ahí también creo que es muy bacano y es cómo lo ligamos todo este tema de la fiesta con la Virgen más adelante, ¿cierto? Sí. Sí, entonces también, por ejemplo, la imagen me parece como muy pertinente como el vestido de muerte y como precisamente la Semana Santa de la que hablamos anteriormente, que representa la muerte de Cristo, ya pues es como la muerte que está como tan ligada también. De hecho, pues menciona pues ahí el carnaval de Río Sucio, el carnaval del diablo, que recuerda pues como que yo publiqué como algo del carnaval del diablo en Facebook y una amiga me decía como pues no, pero es que eso es malo, pues pero también es como pues como el desfogue del carnaval de Río Sucio se da, que todo el mundo sale a las calles a tomar chicha, a tomar guarapa, pues como todo eso, pero también es como esa unión de, bueno, pues el diablo que unió a dos pueblos, porque dice pues que era Lomo, que era un pueblo, y el otro pueblo pues de Río Sucio, que eran indígenas y negros, pues cómo se unieron por medio de esa figura del diablo, entonces también es como una forma de unir estos pueblos, y una manera también como, bueno, el diablo, cómo se reconoce como ese sentido del mal, pero también de purificación también. Chévere, chévere, sobre todo porque concuerdo con vos en el hecho de la religión, digamos, como factor aglutinador, ¿cierto? O sea, puede ser que no estemos de acuerdo, pero si compartimos la misma fe, digamos, podemos avanzar para el mismo lado, que es un planteamiento pues súper conocido, la verdad, de Yuval Harari. Sí, pues por ejemplo ya la que sigue es muy bonita pues también porque la fiesta de las Diablitas en Santa Fe de Antioquia, que para mí es muy particular porque es una fiesta pues que se celebra pues acá cerca, y recuerdo que cuando estaba en la Universidad de Antioquia que hice como un trabajo sobre las fiestas, pues fui pues allá y molesta porque fui pues con mi primo, con mi mamá, y entonces estábamos ahí, nos llenaron de harina, y entonces como que uno, ajá, ¿cierto? Como ese desfogue, pero también es como ese momento claro, la bañaron ahí en maicena. Sí. Creo que eso lo han vivido más de uno acá. Sí. Claro. Ahí esta historia es muy interesante, digamos, para no quedarnos en esta diapositiva, hay algo que me llamó mucho la atención, pues gracias a que Diana la planteó dentro de la presentación, y es que la gente se cubre la cara. Yo no tenía la menor idea de eso, y que claro, como estás rodeado de desconocidos y estás en medio de la fiesta y hay trago y cercanía y baile, se da también para la seducción, solo que vos no sabes con quién. Entonces, dentro de la historia, que es una crónica muy interesante que, digamos, participó en un concurso de narración ahí en Santa Fe de Antioquia, las que se seducían eran dos chicas. Entonces, era súper interesante porque ellas no lo sabían. Entonces, era una historia bien bacana. Dale, Diana, en la que sigue llegamos a la ciudad de Medellín, ¿cierto? O sea, ya hicimos un recorrido desde España, desde Perú, desde diferentes lugares, y ya fuimos llegando directamente como a Medellín, a los lugares como más cerca, ¿cierto? Sí, es también como ligamos la Virgen con la ciudad, que es lo importante, cómo lo identificamos también con esta historia de la Virgen, porque de hecho Medellín empieza en lo que se llama como el poblado San Lorenzo, que es cerca como poblado de Guayabal, y luego se traslada a lo que fue el sitio de Aná, la Plaza Mayor del Parque de Berrío, y es que donde se funda la villa Nuestra Señora de la Candelaria de Aná. Entonces como precisamente la ciudad está ligada a la Virgen, que fue traída por Fray Ferreira Campuzano por encomienda de Mariana de Austria. Ahorita vamos a ver una foto de Mariana de Austria, muy que es una belleza. Sí, y bueno, esta foto pues que está acá en la piloto, pues es como la cabildo de la villa de Medellín, donde se hacían todas las gestiones, que precisamente hay como una placa ahí al frente del metro.
Hay por la una placa Remington, actualmente, sí. o sea, uno podría ir y mirar que ahí se fundó Sí, la ahí ciudad. dice, aquí fue la primera casa, el Cabildo, ahí dice muy… Y afuera de la iglesia de la Candelaria dice también como la placa, acá se fundó Medellín, fueron tales personas, entonces… Chévere. Sí, es como la particularidad también, también como recorrer la ciudad, porque una vez como que, ay, entonces no ve como que lo que dice acá en la placa, pues uno como que va a la Remington, pero entonces no ve que lo que dice ahí, o pasa por la iglesia, pero pues, no sé, porque la placa está como detrás. Debería estar con una luz de neón para ver si la, Total. a ver si la gente le para bola. Hoy tenemos en la siguiente, Noemi, ayúdanos con una pasadita, que este mapa me pareció muy lindo, ¿cierto? Y es para mí realmente… pues como muy disidente, como uno considera las ciudades como algo, digamos, hecho, pero la verdad es que son lugares en formación, y en formación solo que uno los mide con la escala de su pequeña vida que dura 80 años, mientras que las ciudades duran, Roma 2000 años, Medellín 350, pues es mucho más largo. Entonces, muy bacana la gráfica ahí que trajiste. Sí, de hecho sí se ve como medio feita con tantos números y tantas letras, pero me tocó colocarlo así en mi tesis de maestría. Pero también, claro, es como explicar cómo relaciona en el momento, y está como esa división también del Río Aburrá, Río Medellín y la otra banda que es donde estamos ahorita, y era ese montón de casitas muy dibujadas, muy curiosas, pero que mostraban precisamente cómo se iba formando la villa en el momento, cómo está ahí, pues como la iglesia, pues que es la Plaza Mayor, es número 2, que sería como la iglesia de la Candelaria. Ahí está la iglesia actualmente, en el 2. Sí, Excelente. El 5 sería como el convento, entonces lo que es 18 es como la de Itagüí, Envigado, el 20, lo que es pues Copacabana, por ejemplo el 18 es como ese camino de Río Negro que venía hacia Medellín, entonces como nos va mostrando cómo se iba configurando también la Villa de la Candelaria, luego ya Ciudad de Medellín. Muy lindo, yo lo quiero tener impreso en mi casa. Vale, ahí llegamos a doña Mariana de Austria, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué, digamos, esta señora fue relevante? Contá. Bueno, como les comentaba, ella fue como la que nos dio, digamos así, el cuadro de la Virgen de la Candelaria, la que le dimos el cuadro que está en el altar mayor de la iglesia de la Candelaria en el Parque de Río. Ella fue muy querida, fue como la que le donó el cuadro a Fray Escolera Campuzano en 1675, y luego ya 3 años después ya se declara como patrona de la ciudad junto con Francisco de Borja, a quien era como que le rezaba para que calmara las sequías, los terremotos. Ya luego les comentaré pues un milagro muy curioso a que se le atribuye pues a la Virgen. Chévere, siempre milagrosa. Y en la siguiente tenemos otra imagen de la Virgen, pero esta me parece que es como muy significativa. O sea, ¿por qué razón decidiste incluirla, Diana? Bueno, es el cuadro que está en la iglesia, es como el más representativo, y si uno lo ve muy alto, pues así, pues que no se puede ver bien, pues cuando lo visita por la iglesia, y es bajada únicamente ahorita el 1 de febrero cuando se hace la procesión, como el único día que uno ve como que el cuadro está ahí, que lo puede ver bien, que puede ver todas las inscripciones que hay en él y lo puede ver como más cerca. Oíste, pero la religión sí es un asunto muy, o sea, es de sutilezas y cosas simbólicas, ¿cierto? O sea, vos tenés que mirar a la Virgen hacia arriba y solo te la bajan, solo te la bajan en ciertos momentos, ¿cierto? Como, bueno, apreciando el milagro ahí de la Virgen. Bueno, omitiré mi opinión al respecto. Pero sí, es verdad, es muy curioso porque entonces, claro, porque uno tiene que mirar y no se ve como bien en detalle, cuando hay otras figuras que están más cercanas que se Claro, ve como no. esa… Por ejemplo, siempre me parecía como muy curioso como la imagen del Cristo herido que está ahí al ladito del Santísimo. Claro, y está mucho más cerca. Ajá, también. Uno podría como irse como al punto como uno ver Cristo como está herido, también entonces como el sufrimiento que padece uno en la vida, como algo así, ¿cierto? Okay. Haciendo esa alusión. Sí. Contanos acá, bueno, la ciudad, digamos, iba pasando de ser ese montón de dibujitos, pues realmente son, digamos, bocetos de ciudad, ¿cierto?, a convertirse en esto, en un municipio ya, en un lugar como más desarrollado. ¿Cómo era? Sí, esa imagen, por ejemplo, muy curiosa porque uno ve a
la Plaza Mayor Parque de Río, y uno ve pues ahí, pues a Berrío, la gente. A mí me parece como muy curioso el parque porque están los viejitos ahí tocando la guitarra, pues como tan Buenísimo. particular, y uno ve como el parque muy cotidiano, pero no se imagina que no había pues como tanta cosa, tanta gente ahí, que estaba la Plaza Mayor así como muy pues más rural, por así decirlo, con el momento, y cómo la ciudad se fue configurando en 1813, pues que se declara pues como la independencia en el momento, que se pasa de ser villa a ser ciudad y luego ya capital, porque fue como la disputa con Santa Fe y Antioquia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, precisamente esa fundación de la villa era como, no, pero ¿cómo va a ser Villa, Medellín? Si Antioquia está primero, bueno, pero ya había un crecimiento en el momento del sitio de Adá, y entonces ya era como necesario que se llamara ya Villa, y como la ciudad fue creciendo, ya no habían tantos indígenas, ¿cierto? No se puede decir que no habían, porque sí, sino que ya habían menos, y se fue dando esta configuración entre mestizos, indígenas, negros, por todo el asunto de ese comercio que también se fue dando desde lo que era el Oriente, Marinilla, Río Negro, que ya fue que la ciudad se fue expandiendo más. Oíste, me encanta la historia, sobre todo por el hecho de lo que mencionaste, digamos, desde el principio, o sea, que uno ve el parque de Berrío, donde se encuentra la iglesia pues, de Nuestra Señora de la Candelaria, y uno ve un montón de gente, el ajetreo del metro, los viejitos con su acordeón y toda la onda, y mirar que es como un lugar, digamos, una plaza, como pareciendo, o sea, una explanada más que una plaza, para mí es como una explanada, ¿cierto? Y tan interesante como las ciudades se transforman y cómo deja de ser un espacio para que se reúna la gente a que alguien les hable, que me imagino que ese era el propósito de la plaza, a convertirse en un lugar, digamos, de mucho tránsito como ahora, y donde igual la gente para, pero creo que es que se ve súper diferente y se siente seguro también muy diferente. Sí, es que muy particular porque cuando uno investiga la historia de Medellín, el parque de Río fue incendiado como 3 veces, que porque ahí se elevaban los globos, entonces claro, los globos incendiaban la casa, entonces como esas historias que habían, entonces es como toda la reconstrucción que tuvo el parque de Río como tal, y cómo fue llegando ya como a lo que es ahora, la transformación con la República, por ejemplo, pues que está como la iglesia ahí, al lado está la bolsa de la moneda, algo así. La bolsa de valores, lógico, la bolsa es al de lado. valores. Es como uno ve como esa foto, luego ve ya como el cambio, la transformación, y ya pues los carros, cómo se fue transformando la ciudad también. Chévere. En la siguiente, Noemí, eso, muchas gracias. ¿Por qué incluiste? Bueno, creo que la razón es obvia, pues, vos incluiste de una vez el escudo, digamos, antiguo de Medellín. Sí, porque es muy pertinente, porque precisamente la Virgen está ahí en 1178, pues que ya fue como esa configuración, ya que la Mariana de Austria pues dice, bueno, este es el escudo de Medellín, precisamente porque es el mismo del Medellín de España, de Extremadura, entonces es el mismo, simplemente está ahí con la Virgen. Y pues lo que encontré como en los documentos es que bueno, es la Virgen de la Anunciación, pero cuando uno mira, bueno, la Virgen de las Candelas porque tiene pues el cirio. Y me parece muy importante porque uno ve el escudo de Medellín en toda parte, obviamente, cuando está en un asunto pues, institucional o en un evento, pues, pero uno se percata que la Virgen también está ahí. Entonces, Claro. como la Virgen siempre está ahí en nuestra cotidianidad, pero no nos percatamos de ella. Oíste, bueno, y yo pues digamos tratando de aportar a la diapositiva puse este uso que hace un diseñador actual, una persona digamos del presente, lo contemporáneo, y es cómo digamos el diseñador Carlos Roldán decide transformar el escudo, pero deja lo esencial, ¿cierto? Deja la atalaya, el castillo, y lógicamente deja a la Virgen con su resplandor, ¿cierto? Entonces me parece muy bacano porque digamos lo antiguo incluso puede ser reinterpretado y es válido que sea reinterpretado. Sí, es también como muy curioso como el artista hizo ese trabajo, pero siguió dejando ahí como la formalidad pues, o la figurita, pues, pero como para que uno distinga que sigue siendo un escudo. Bueno, esta foto, por ejemplo, fue la foto de la fiesta de la Candelaria antes de pandemia. 2000, creo que fue. Está extrañando la multitud. Y eso, fue como la procesión del Parque de Bolívar hasta la Candelaria. Entonces fue como
muy especial pues también. Ok, Bueno, ahí la fe de la Candelaria, eso. Y eso, por ejemplo, muy pertinente ver cómo la imagen de la Candelaria se ve diferente como en varias partes, ¿cierto? Por ejemplo, pues la imagen que tenemos ahí es la imagen del cuadro de la Candelaria de Magangué, pues que es muy distinta a la de acá, que es morenita, ¿cierto? Entonces es muy bueno ver cómo esas diferentes vírgenes que vienen siendo igual Virgen de la Candelaria. Claro, si aquí la adaptaron, digamos, para parecerse más a las personas que habitan en Magangué, en medio del calor y el río Magdalena, creo que es el que pasa ahí. Pero bien, cierto, sí, igual sigue siendo la misma fe, solo que en otro lugar, aunque no sé si en Magangué tenían fiesta, probablemente sí y mejor que la nuestra, lo digo pensando pues como en la diversión. Sí, incluso por la historia simplemente fue que llegó un padre y llevó la imagen como para que tener como más claridad para la fiesta, para que los indígenas se fueran como apaciguando, es cierto, como en esa, pues como la palabra que se usa en la investigación que yo hice. Entonces, sí, como una imagen para que sirviera para los indígenas, como esa forma de evangelizar también. Y por ejemplo en Cartagena, voy a tocar como el tema de Cartagena porque es muy importante, porque en el Salsero de la Popa y precisamente pues con mi directora de tesis de la maestría, ella me decía como no, es que pues tiene que ver como pues qué padre, qué orden religiosa llevó la imagen a Medellín y yo era pues no, es que no hubo, ¿cierto? Mientras que en Cartagena los agustinos fueron los que llevaron por la imagen y que están en el Cerro de la Popa y la historia pues como dice pues ahí en la positiva pues tuvo que ir mucho con las pestes. Y antes los agustinos estuvieron primero en el desierto, pues allá pues como en las Tatacoa, pues cierto, pues como todo el tema de Bogotá, Boyacá, y pues llegaron a Cartagena y como bueno, una imagen. Entonces en esa fundación lograron como que una señora les dijo pues la historia es muy curiosa porque una señora les dijo que fueran a la casa, que allá había una imagen, y ellos entraron, allá está la imagen de la Virgen. Y es muy curiosa porque, bueno, no, las fotos que teníamos eran pues que muy pequeñas y no se veían bien, pero es un vestido blanco, así como todo pomposo la imagen que está en el Cerro de la Popa. Y el cuento es que este año no se van a hacer, pues por todo fuente de bioseguridad. Entonces, al estar prohibido subir el Cerro de la Popa ahorita en esta época. O sea, cancelaron la subida al Cerro de la Popa. Sí, no se puede subir un caballo, un carro, pues está buscando y yo, ay, pero ¿cómo así? Porque antes yo como que, bueno, saca la historia de la subida al Cerro de la Popa, todo el tema de la tradición, y es un asunto pues muy de Cartagena, de los bailes, hagan los picadas, los conciertos, pues en las emisoras ponen todo tipo de música, entonces también como se apropiaron como de la música, también de todo el tema de los negros en Cartagena para esta fiesta, que ahorita pues no está cancelada pues en lo que es en Cartagena. Y vemos en la siguiente una asociada al departamento de Boyacá, o sea, lo que mencionabas vos, que esta fe, digamos, fue expandiéndose no solo en Medellín, sino en muchos otros lugares. Esta fe asociada a esta Virgen puntual. Sí, por ejemplo, en Garangoa, en Boyacá, es muy interesante porque, bueno, esa imagen también un poco parecida a la de acá. Y en Boyacá, aparte de lo religioso, se le hace mucho énfasis a la feria ganadera, a la feria bovina, como todo ese asunto. Entonces, la economía está muy presente también en estas fiestas de la Candelaria en Garagoa. Por ejemplo, también hablando de las fiestas pues, de la actualidad, en Puno, en Perú, son muy especiales y son patrimonio de la humanidad. Y salen bandas de sicuris, pues como el instrumento que les mostré al principio, salen bandas de sicuris y es el desfile pues y el concurso de sicuris para la Virgen. Y la pues, misma Virgen de la Candelaria, pero en Puno. Sí. Chévere. Y allá muy especial porque pues tiene un vestido muy especial y cada año una persona es la encargada de bordar el vestido, entonces escoge con el año anterior, pero también están canceladas para este año. Yo busqué pues como con las sicuris peruanas, no, están cancelados, o sea, hay programación pero virtual. Entonces también es como ahorita hablamos pandemia. De qué va a ser, de qué va a ocurrir aquí, pues que probablemente algo ocurra, ¿cierto?
Bueno, por ejemplo, acá en Antioquia, aparte de Medellín, se celebran en Guarne, que también le da vocación a la Señora de la Candelaria de Guarne. Y ahí, por ejemplo, tiene mucho que ver con pues, cómo la Virgen ayudó a que precisamente en Guarne fuera pues como un pueblito pues conservador, que estuviera así pues pacificado. Porque sí que como que, bueno, que cuando hubo como esta época en el siglo XIX que hubo tantas guerras, la iglesia igual seguía abierta, como esa devoción estaba ahí presente. Y bueno, en Zabaletas, que es esta virgen que está ahí en la diapositiva, la esfera… Esa virgen que es como toda interesante porque es como una muñeca, ¿no? Sí. Pues, o sea, es pequeña, es como de juguete la virgen, perdón pues, espero no decirlo mal, pero para si la de verdad es muy pequeña. Sí, la relación. Y sí, la historia es muy bonita que porque fue que un pescador vio la imagen en una piedra, entonces bueno, pues como que recogieron pues como la piedra, todo el asunto, y la iban como a llevar como de un lugar a otro y se ponía muy pesada. Entonces también es muy bonito como es así, pues hay muchas historias de las imágenes así, que la llevan de un lugar a otro y se pone muy pesada, entonces… Sí. También es como pues se dice como que bueno, es que aquí que sale la imagen y acá se construyó la capilla, entonces es muy particular. Y de hecho pues Zabaletas, la iglesia de Zabaletas es declarada patrimonio porque es de las más antiguas que hay en la región, pues que Zabaletas queda en Montebello, Santa Bárbara, para quienes no conozcan. Chévere. Llegamos a otra parte, digamos que es súper interesante y es la parte más, digamos, festiva, ¿cierto? No solo religiosa, sino la parte donde las personas de las municipalidades, de los lugares, digamos, expresan su júbilo y toda su onda en sus municipios. Entonces, dale, contanos. Sí, es muy particular cómo la gente se aprovecha de estas fiestas para sacar todo pues como todo el momento, ese goce que han tenido en el año. Entonces se disfrazan, sacan los animales exóticos, pues por ejemplo las fiestas de son muy particulares, eso pues me recuerda mucho como que fuimos como a Sansón un momento y había como un armadillo, yo pues tenía como que 7 años, pues entonces como ese momento para salir con todos los animales, pues vestirse, disfrazarse, y se fogue, bueno, vamos a bailar, a comer. Y eso, pues, por ejemplo, la imagen de las cofradías es muy particular. Explícanos qué son, o sea, que es un término realmente nuevo para mí, quizá para muchos de las personas acá, no, porque saben de temas de historia y toda la onda, pero para mí es un tema súper desconocido. De hecho, la cofradía de la Candelaria se fundó en 1630 y era como la encarga, pues las cofradías son las encargadas. Los cofrades tienen como varios propósitos, pues como en su cofradía, ¿cierto? Como misión, como católico, parte de ellos, y es pues asistir a las misas de los patronos, ayudar, o sea, supone que la cofradía, que al ser parte de una cofradía, ayuda a obtener indulgencias. Una indulgencia es que en ese sentido, digamos, si yo tengo un pecado, me confieso, comulgo, hago parte de una cofradía, ayudo en tal obra de caridad, y pues logro llegar al cielo cuando me muera. Entonces pues lo que se cuenta es que hacer parte de una cofradía ayuda a llegar al cielo con todo lo que se hace, ayudar en los asilos, en los hospitales, y esto como también requiere un asunto económico. De hecho pues hay un compañero de historia que se encargaba de eso, Juan Sebastián Marulanda, y él ha publicado varios libros precisamente como en el asunto de, bueno, pues que las cofradías como han ayudado en el asunto económico de las iglesias, porque eso permitía también una estabilidad económica y social. Eso ayudaba también, como hay o sea, él, por ejemplo, en su trabajo hace todo un asunto de estadística, mirando, bueno, qué cofradía era como la que más, entonces estaba la de la Candelaria, la de la Amo Sacramentano, Señora de los Dolores, pues habían varias que era como según la iglesia, dónde estaba la cofradía. Ah, ok, a ver si te entendí, eran grupos religiosos que ayudaban a diferentes tareas en los parroquias, ¿cierto? No, me parece interesante porque, por ejemplo, en los carnavales, en Río de Janeiro, por ejemplo, hay, digamos, grupos, escuelas de samba, y cada una también compite con las demás escuelas para ver quién es la más espectacular, quién es la que más apoya, quién es la que más impulsa a la juventud.
tienen también sí, un carácter competitivo, ¿cierto? Y en lo que pude leer que aportaste, también ellos en las cofradías competían también de alguna manera en ver quién era el más apoyador de la iglesia, quién era el que hacía los balcones más lindos, las representaciones bíblicas más lindas. Sí, porque entonces habían varios cargos como el mayordomo, el benefactor, el alférez, entonces claro, era como el que más plata da para tal momento, para la fiesta. Y eso precisamente fue como como el conflicto que se dice en la fiesta de la Candelaria entre la cofradía y el alférez por quién da más. Okay. Es como lo que ya pues luego explicaré más adelante, pero sí, entonces como la cofradía como era como ese grupo religioso que ayudó a las fiestas y era como bueno, entonces hay que hacer la fiesta, cómo vamos a adornar, cómo vamos a ayudar ahí, era como la que costeaba la fiesta junto con el alférez que era el elegido. Okay. Y estas personas que tenemos acá. Bueno, ahí fueron fotos muy particulares porque como precisamente la gente se vestía para las fiestas, porque era ese momento en el carnaval o en la fiesta religiosa, porque era el momento culmen, pues como bueno, para que la gente nos viera bien, para agradarle a Dios, a la Virgen. Entonces era como ese momento de disfrazarse, por así decirlo, de vestirse bien y quedar bien ante la sociedad. Son fotografías muy particulares pues también. Oíste, bueno, a mí me tocó, digamos, escribir de esto un poquito para acá, para la biblioteca, aprovechando pues como la charla, tu presencia acá, y bueno, era lo que decís, gente de diferentes clubes que se reunía, se hacían disfraces, era también como la fiesta, ¿cierto? Que es parte de lo que estamos hablando, pasar de lo religioso a lo más, sí, lúdico podría uno decir. Acá en una cosita pequeña que complemente esto, esta persona llamada Juan Luis Mejía, el ex rector de AFID, director también de acá de la biblioteca, él comentaba que se unieron pues varios clubes, los clubes que había en Medellín y luego formaron el que conocemos como Club Unión, ¿cierto? Y que esta gente, viendo digamos los carnavales que había en otros países, ellos dijeron, hombre, tengamos un carnaval así de bacano nosotros también, con disfraces, con actividades, con baile, con todo, y la gente se ponía así para la fiesta, ¿cierto? Sí, es muy curioso cómo el Club Unión fue un lugar tan especial donde llegaba la gente a reunirse, a hacer sus fiestas, los partidos políticos llegaban allá como a sus discursos, y pues es muy especial también como contar la historia del Club Unión porque uno pasa por Junín y ve como que ya está en centro comercial, y lo que queda de él ahora son las fotos que están ahí en la entrada en un restaurante, pero eso es todo. Y allá está muy reformado, uno llega como a una parte de como, bueno, esto fue como antiguo, pero es muy complejo como uno no se da cuenta de esa historia hasta que no investiga. Chévere, sí. Entonces también es como importante ver esos lugares significativos de la ciudad que pues para los papás o pues fueron importantes, como ay sí, yo fui a la Club Unión o yo me di cuenta de no, tal es evento. como haber ido a un lugar legendario, solo que uno no le tocó vivirlo, entonces no es como la misma emoción, pero sí, súper interesante. Pues a mí me gustaría haber ido. Sí, igual por ejemplo ahora que está Salón Málaga, pues que sigue siendo un lugar de reunión para mucha gente, que uno sabe que el viernes hay que reservar porque es el momento de pues que allá hay música en vivo y digamos, pues yo me acuerdo que cuando yo salía a trabajar muchas veces iba con mis compañeras allá, pues sí, pero sí, porque es un lugar muy especial, muy significativo para la ciudad y que todavía continúa ahí dándonos como ese momento de tradición y de música para quienes pues transitamos la ciudad. Ok, y estos chicos que tenemos acá es lo mismo, solo que versión masculina. Sí, y como esos disfraces como tan despampanantes, uno podría decir como tan europeos, puede ser como unas ganas como de mostrar lo extranjero, de bueno, de quien se disfrace más extraño también, ¿cierto? Chévere. Vale, dale Diana. Acá, por ejemplo, muy significativo como todo el tema de las fiestas, son, por ejemplo, el maíz y eso, cómo aprovechan también los municipios, pues en este caso, para mostrar sus cosechas, como bueno, acaso lo que se cosecha y mostrar pues también como el momento de regocijo, de fiesta, de bueno, vamos a aprovechar un programa, son que son en agosto, entonces, bueno, pues sacamos como todas las cosechas y bueno, que demos cuenta también como al resto de la sociedad de lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, yo
comentaba que la foto de la pareja con el burrito me pareció muy particular, como el burrito ahí posando, ¿cierto? Como también muestra esta cotidianidad de los campesinos, de los municipios, pues también. Vale, ahí llegamos a la última parte de, digamos, la conversación, de la charla, y es si la fiesta parece tan interesante, si la gente, digamos, disfruta tanto, digamos, el factor religioso y también lúdico de la fiesta, ¿por qué la fiesta se acabó? ¿Cierto? Entonces, cuéntanos, Diana. Bueno, les voy a ir como contando más o menos para que den cuenta como de esa historia. Y por ejemplo, esta historia muy particular, la del toro pues, que vistió a Juan Bueso de Valdés. No, eso, la siguiente Noemí. La verificación. Porque pues, por ejemplo, muy importante cuando uno da cuenta de esa historia de los toros, y ya pues, por todo el asunto cultural y todo el asunto pues, de las actividades del activismo antitaurino y todo el cuento de la conciencia ya con los toros, pero es como miramos también esa historia de los toros, como está ligada a la Virgen, que en ese sentido es la Virgen de la Macarena, que es la de los toros, pero también precisamente se celebraba la fiesta de la Candelaria y coincidía con la fiesta de los toros. La siguiente slide, perdón, la siguiente slide, eso, gracias. Entonces, eso, pues la plaza, la Liga de Toros se hacía ahí afuera, pues ahí la Plaza Mayor, y se costeaba para acercar la plaza, y bueno, pues por ejemplo esa historia muy particular. Por ejemplo, hay un cuadro que está debajo de la estación Parque de Río, que está la Candelaria, y debajo de la Virgen hay un toro, también dándonos cuenta precisamente de esta historia. Y la historia de Juan Bueso de Valdés, de hecho la ilustración la encontré pues acá en la Sala Antioquia, y muestra pues esto, pues que él dice pues que lo embistió pues un toro, y que él de momento pues se encomendó a la Virgen, y que él la vio, y entonces uno de los milagros atribuidos a la Virgen precisamente, que está pues en las crónicas pues de Antonio Benítez. Entonces sí, es muy particular como esta historia, como muestra ese milagro a Juan Bueso de Valdés con este asunto de los toros, pues entonces. Ven, yo te interrumpo aquí, ustedes se preguntarán, y yo también me lo pregunté cuando vi la diapositiva, ¿cómo es posible meter tanto texto en una diapositiva? Pero claro, entonces yo dije, bueno, pues, o sea, ella tiene que tener una razón para poner esto, y esto tiene que ser importante. Entonces, lógico, la ley, y lo interesante es como la narración de este personaje, que era un gobernador, de cómo el personaje narra el milagro pues de haber sobrevivido al empujón del toro. Pero entonces la quisimos dejar para invitarlos a que ustedes la lean, no solo porque es cruel y divertido, pero también el lenguaje que usan es muy diferente, o sea, es gente hablando como hablaban hace 200 años, ¿cierto? Entonces, esa es una invitación que les hacemos. Bueno, por ejemplo, ya por un lado las diversiones está el tema de los toros, el tema de los bailes, y acá sí es más cortica la pero sí, es como se decía, que es que los bailes, que es que las casas, que eso no estaba bien. Espérame, leámoslo, porque sí, esto creo que se lo dedicamos a ellos con todo cariño, como persona que ha disfrutado mucho el carnaval. Decía el gobernador José Barón de Chávez: hay algunas personas indevotas y menos consideradas que, abusando del contentamiento con que todos contribuyen a tan gran solemnidad, inventan bailes y otros entretenimientos escandalosos, de mal ejemplo para la gente sencilla y honesta, estos bailes que resultan en graves perjuicios a la causa de Dios y del público, sin que basten las correcciones y amenazas de los magistrados eclesiásticos de aquella villa para la debida contención y enmienda, deseando de su parte acudir a tan graves daños. O sea, mira qué forma como tan particular de decirlo, tan rotunda, y aparte pues como tan claro, ¿cierto? O sea, esto está mal, tanta bailadera no está bien, ¿cierto? Vale. Sí, de hecho también se encuentra como en el archivo arquidiocesano de la Curia, como un documento diciendo eso. Entonces también es como la unión, digámoslo así, de la iglesia con el gobernador, ¿cierto?
O sea, eran los poderes realmente, o sea, Ajá. el poder, digamos, administrativo y el religioso. Sí, entonces, hemos dado asunto de los bailes, como no, es que eso no está bien porque eso daña a la sociedad, entonces es muy particular porque ya la que sigue, me parece que muy particular la imagen, la fotografía, como da asunto también del exceso. Entonces, es como lo que se dice, bueno, Moni Velarde en 1986, él empieza como a hacer ese control. Moni Velarde fue muy especial porque ayudó mucho en el ornato, en la Plaza de Río, por ejemplo, pues colocó la pila de agua, ayudó con el acueducto, como todo ese asunto en el momento, y también ayudó como por así decirlo, como que conservadurismo, porque él decía como no, es que no se puede hacer tanto exceso, en los bailes, por ejemplo, en las casas, eso no está bien porque daña a los niños, que no se, que es que vea, que es que las comidas son solamente para los músicos, no para todo el mundo, que pues que los almuerzos para los curas y ya, que es que las colaciones, que porque eso es mucho exceso de comida, y que porque además como la gente se ponía a comer todo el tiempo, a hacer las colaciones, entonces no ayudaba como al resto de la familia. Entonces había mucha hora pues como se veía como el futuro de los jóvenes que pues estaban dañando con las fiestas. Él decía que es que consumía tabaco, que consumía aguardiente, entonces no estaba bien. Entonces él, que la pólvora, por ejemplo, entonces que no, que pues como les comenté, entonces incendiaba las casas, entonces que eso no estaba bien. En ese sí le doy la razón a Moni Velarde. Sí. Pues en una casa de paja, en 1786, o sea, mortal un volador en una casa. Sí, entonces, Vale, sí. entonces él sacó 9 capítulos diciendo todo eso, y eso se publicó pues, en la Plaza Mayor para que todo el mundo se diera cuenta de ello. Entonces él decía, no, es que no se trata de acabar la fiesta, sino de evitar los excesos. Entonces era eso, pues cómo fue cambiando pues ahí como todo el tema de la fiesta. Y también, por ejemplo, bueno, las chirimías que son tan importantes en Girardota, que son de una familia de apellido Sierra, no estoy mal, de la vereda La Palma, y es muy bonito porque don Justiniano Sierra, él ya murió en el 2014, si no estoy mal, pero sus hijos y los nietos, los bisabuelos, pues el bisabuelo de él fue como el que empezó como la tradición, ya él se murió y siguieron pues los nietos, pues los hijos y todo. Y es una tradición que siguió pues en Girardota, pero ellos acompañaron por mucho tiempo las fiestas acá en la ciudad, hasta más o menos como pues lo que yo encontré era como de los 40 al 70, que ya un padre le dijo como que no acompañara más, entonces ya no siguió viniendo. Entonces eran las fiestas, la procesión, en la chirimía iba con su clarín, que es un instrumento muy significativo, pues que es como significativo allá en Girardota, que él fue como el que empezó con ese instrumento. Entonces la fiesta había acompañada de la chirimía, la banda de la policía, la Universidad de Antioquia, y ya lo que se conoce como hasta el 70, ya la chirimía no acompañó más, pero estuvo ahí. O sea, la chirimía dejó de estar dentro de las fiestas y carnavales simplemente porque alguien dijo que no. Ajá, sí. Sí, eso es lo que dice como la investigación de las chirimías, porque por ejemplo muy especial como este grupo de chirimeras de Girardota venían a acompañar hasta acá, hasta Medellín, a la fiesta de la Candelaria, ya no siguieron, pero digamos en Girardota pues continúa la tradición y eso, pues como son fundadores de la tradición, pues están ahí todavía como enseñando y todo, pues, pero sí, pues porque un par dijo que no, entonces ya. Oíste, bueno, también creo que es necesario mencionar algo que es otro hallazgo que es interesante y digamos, pude aportarlo yo, así fuera algún aporte breve, y era que comentaban que el tango también hizo como un cambio en el chip cultural de la ciudad, ¿cierto? Entonces ya no era solamente como cierto tipo de música y cierta manera de comportarse, porque cada música es una manera de ser, ¿sí o qué? Entonces, con la llegada del tango ya es una manera de ser mucho más serena, mucho más melancólica, y ese tango caló dentro de la sociedad. Entonces hizo que esta otra música más festiva, más alegre, ¡fum!, fuera en declive también, ¿cierto? Sí, porque ya la llegada de música extranjera, entonces la llegada de Gardel y esos otros lugares, el Málaga, la Payanca, todos esos lugares ya
que la gente quería frecuentar, entonces ya era como esa pérdida. Oigamos, la llegada de nueva música y ya como que bueno, era como adaptar a otra música a la ciudad. Entonces, claro, ya como Girardota ya se queda ya con su chirimía y acá nos quedamos con otras tradiciones, se podría decir. Ok. En el último slide, por favor, Carlos, hácenos el fa de la siguiente. Es la pregunta que nos hacemos, ¿cierto? Extrañar el carnaval. Pásamelo el slide, por favor. Eso, gracias. Y es bueno, sí hemos visto cómo el carnaval, digamos, construye ciudadanía desde diferentes ámbitos, desde lo religioso, desde lo lúdico, desde lo económico. ¿Por qué no se hace, cierto? Siendo que lo que quisiéramos nosotros es que la gente use el espacio público, que digamos se entregue, así sea durante unos momentos específicos, al goce, a la diversión, a la interculturalidad que significa el encuentro de un carnaval, ¿cierto? Entonces, esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué no se volvió a hacer o por qué no se hace o cómo sería un carnaval hoy? Todas estas clases de preguntas son como las que nos surgen luego de haber como conversado sobre el tema, ¿cierto? No sé qué piensas tú de eso, Diana. Sí, Pues yo de creo manera que, personal, no solo como investigadora, sino como persona. sí, yo creo que de un modo, pues como volviendo como a la historia, la cofradía de la Candelaria pues se eliminó en 1792 y eso ayudó también como que fuera cayendo la fiesta. Igual la producción se iba haciendo y todo, pero también entonces yo empezaría que, por ejemplo, hablando de lo que hablamos de las chirimías, pues un padre dijo que no se hacía, entonces yo creo que la iglesia también tuvo mucho que ver ahí y todo ese conservadurismo que también ha tenido la sociedad antioqueña. Y eso, pues tenemos la fiesta, la Feria de las Flores, fiesta, feria, como se la ha llamado, pero entonces se ha vuelto más como un asunto muy privatizado, muy amasante, porque la fiesta de las Flores viene pues más no tan antigua, pues de 1957, claro, tiene entiendo. una tradición mucho más corta. Ajá, y es de los arrieros, como cierto. Entonces uno como que investigando las fiestas, uno, bueno, es que somos una sociedad más recatada, pero cómo volverlo carnaval también, que no se quede como, es que hay una misa el 1 de febrero con la procesión, que es muy especial, como veíamos en la foto, pues que yo publiqué, y eso, como que entre las cofradías o la gente de Bogotá sale a desfilar, pero también como también se apropia la diversión, también la ciudad para que realmente sea un carnaval. Claro, sí, sobre todo pensando pues en una reflexión que hacía Juan Luis Mejía y que quisimos traer acá, y es que digamos la fiesta es una válvula de escape. Una sociedad sin fiesta es una sociedad neurótica, una sociedad explosiva, una sociedad menos tranquila. Y bueno, ese es como parte del llamado. Al final, la última diapositiva, ahí Andrés, es una especie de lecturas recomendadas, Diana. Y actividades también. Sí, pues por ejemplo el profesor Orián Jiménez de la Universidad Nacional, así como el que más investigaba sobre esta fiesta, y pues fue como el que me dio como esa puntada para seguirlo haciendo. Y él ha estudiado el tema de la fiesta de la Candelaria en Popayán, en Cali, pues también como él se dedicaba como a eso. También, por ejemplo, Pablo Rodríguez ha investigado mucho el tema de las fiestas, los toros, todo el asunto también de las devociones, las diversiones. Por ejemplo, muy complejo porque uno encuentra mucho sobre lo religioso, sobre los toros, como en este caso, como les digo, pero como el asunto de la documentación. Lo que yo lo he encontrado mucho es como el tema de los juegos o las reñas de gallos en la documentación. Yo, por ejemplo, desde mi tesis de maestría, como la documentación fue el Archivo Histórico de Medellín y era todo el asunto de la elección de alférez, de las cofradías, de los toros. Y bueno, por ejemplo, también le recomendaba Juan Sebastián Marulanda, que es un historiador de la Universidad de Antioquia, todo el tema de las cofradías, y Juan Luis Mejía, pues también con su estudio de las fiestas. Y de hecho me pareció muy curioso porque con Fama sacó un folleto sobre los carnavales y él decía como es que no, tengo nostalgia de carnaval, como ese asunto de que bueno, como un carnaval en la ciudad que nos permita desfogarnos y sacar todo lo que tenemos pues como represado. Chévere.
Y hay dos últimas cositas, no sé, mira que dice febrero 1 y 2 y eso. No sé Bueno. si, pues lo digo porque puede haber gente, algunas personas, no sé, ustedes mismos quizá, que digan, ah, bueno, ¿y esto qué? Pero aquí lo van a hacer, si lo van a hacer, no lo van a hacer en Medellín. Sí, de hecho el año pasado pues por pandemia posiblemente pues se hizo como la misa, de hecho pues cerrada pues ahí en la catedral y ya, pero este año pues va a ser la procesión el 1 de febrero desde la Parque Bolívar hasta la Candelaria por parte de la arquidiócesis y todo el asunto religioso. Y por parte del Distrito Candelaria, ya me aclararán mejor, gracias, entiendo que va a haber pues una rueda de tambores el 2 de febrero del Parque de Río, va a haber un recorrido nocturno en bicicleta también, ciclada. Bueno, y va a haber una fiesta en el Parque de Río el viernes 5. ¿Cierto? Ok, o sea, No, digamos, hay el viernes actividad. 4, ¿cierto? Eso, o Bueno. sea, qué interesante, o sea, él hace parte del Distrito Candelaria. Chicos, bueno, ese fue nuestro tema. La invitación es obviamente, digamos, a seguir profundizando en lo que cada uno encuentre atractivo para su vida, lo que cada uno encuentre relevante. A mí me interesa la fotografía, la historia, tengo el placer de conversar con gente que también comparte intereses similares y la invitación es esa, simplemente a profundizar. Aparte tenemos, digamos, la herramienta dentro del archivo fotográfico de acá mismo de la biblioteca para que cada uno según sus gustos intente profundizar. Eso es todo, agradecer.